Ya, entonces en el día de hoy vamos a realizar la guía número 3, ya que corresponde a la unidad de reacciones químicas, ya, pero la guía es de las reacciones redox. Eh, por consiguiente, vamos a proceder. Ustedes tienen la guía, ¿cierto? Van a ir tomando notas si es necesario. Y comenzamos. Como ven, no estoy proyectando pantalla. Voy a partir a decir. ¿Se ve, cierto? Basta que alguien me diga sí, no. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Miren, el primer ejercicio, ustedes tienen que determinar el número de oxidación. ¿Ya? Entonces, primero yo les voy a explicar así brevemente, así a repasar la materia, y después vamos a hacer los tres primeros. Y les va a quedar la D y la E que la van a hacer ustedes. Por consiguiente, lo primero que deben saber es cuando el compuesto tiene una H, ¿ya? Si aparece una H, como por ejemplo en el ejercicio, en la letra A, si se dan cuenta aparece la H al final, y en la letra C aparece al principio, y en la D aparece al principio, ¿ya? Cuando esta H está al principio, ¿ya? Al principio, su estado de oxidación va a ser +1, ¿ya? Eso es lo que tienen que saber, y cuando está al final, va a valer -1. Ya, eso en cuanto a la H. También está el oxígeno. El oxígeno también tiene un estado de oxidación y forma gran mayoría de los compuestos. Por ejemplo, está acá en la letra B. Si se dan cuenta, está el oxígeno, está en la C, está en la D y está en la E. El oxígeno siempre va a estar al final. Entonces, su número de oxidación va a valer -2. Entonces, cuando ustedes vean un oxígeno, va a valer -2. Pero el oxígeno también forma parte de los peróxidos, y cuando forma parte de los peróxidos, su número de oxidación va a valer -1, pero yo no les voy a ver, y les dije que no le iba a ver peróxido. Por ende, siempre el oxígeno, cuando vean los ejercicios, va a valer -2. ¿Ya? Eso por una parte. Cualquier cosa van escribiendo en su cuaderno, ¿cierto? Que les sirve como repaso. Si son muy lentos para escribir, le sacan un pantallazo porque yo voy borrando rápidamente. Si se dan cuenta, ya ocupé la pizarra. Ya voy a borrar. Ahora, lo otro que tienen que saber es lo siguiente. Cuando tienen, por ejemplo, un compuesto AX más, o tienen un compuesto, por ejemplo, AX menos, o tienen un compuesto, por ejemplo, AX, esto es un ejemplo solamente. Resulta que ustedes tienen que sacar el estado de oxidación, ¿ya? Van a tener que el del A más el EDO del X, y eso tiene que ser igual, en este caso, a más, supongamos que acá es +2, entonces eso va a ser igual a +2. Supongamos que este vale -3, entonces ustedes van a sumar el estado de oxidación del A más el del X, y eso tiene que darle -3. Y en el caso de abajo, suman el del A, suman el del X, y cuando no tiene carga, porque no es un ion, va a tener que ser igual a 0.
Eso es lo otro que tienen que tener en cuenta. Si tienen dos elementos, como acá, siempre van a conocer uno, ya que puede ser, por ejemplo, el H o el O. Esta X puede ser el H o puede ser un oxígeno, ya, porque ellos forman parte de los compuestos y tienen un número de oxidación. Y el A es el que tienen que determinar. Entonces uno siempre se pregunta, pues si yo conozco X, ¿qué número, no sé, pues sumado con X me da -3? O acá, si yo conozco X, ¿qué número sumado con X me da +2? O acá, si yo sé X, ¿cuánto vale? ¿Qué número sumado con X me da 0? ¿Ya? Eso por otro lado. Cualquier cosa, un pantallazo. Y finalmente, si yo tengo un compuesto, ¿ya? Se va a separar sus átomos, ¿cierto? Sus elementos, y siempre el primero va a ser positivo y el segundo negativo. Entonces, los números de oxidación que están al principio van a ser positivos, y los números de oxidación o estado de oxidación, cuando están los elementos al final, van a ser negativos, ¿ya? Y con todo eso, vamos a hacer el primero, el número 1. Si es que no me equivoco, les pedían el N en el NH4 más, si es que no me equivoco. No, me equivoqué. Es el N, N2 H5 H5 más. más. Ya, ahí sí. Ahí está bien. Ya, lo voy a hacer de dos formas, ¿ya? Y ustedes después van a ver la que más le acomode. Cuando me están pidiendo ¿por qué son esas reglas? Porque los demás elementos, que no sean ni H ni O, tienen más de un estado de oxidación. Y como tienen más de un estado de oxidación, ustedes tienen que ver con cuál de esos números está en un compuesto o en un ion. Por eso están esas reglas, y que es lo que repasé al principio, y para saber se hace lo siguiente. Como el N, el que me están pidiendo, esa va a ser mi incógnita. X, ¿ya? Después dice que hay dos N. Entonces le coloco el 2 delante. Hay dos X, que son dos incógnitas. Más. Después dice que de H hay 5. 5, pero yo del H sí sé que vale. ¿Cuánto vale cuando está al final el H? ¿Más 1 o menos 1? -1. Ya, menos 1. Entonces acá lo reemplazo por menos 1. Y eso va a ser igual a la carga, que en este caso va a ser más 1. El 1 no se coloca, por eso es tácito. Entonces ustedes después resuelven, pues. Tienen 2x más por menos, ¿cuánto les da eso? Más por menos, matemáticamente, por los signos, Menos. menos, ¿cierto? Menos, y esto le va a dar 5 por 1, menos 5, ¿cierto? Y eso va a ser igual a más 1. Entonces después ustedes tienen 2x, y este número que está restando donde la x pasa al otro lado sumando. Entonces tengo más 1, y como es menos 5 pasa al otro lado sumando. Entonces queda 2x igual a más 1 más 5. Y hice tan grandes los números que no sé si lo están copiando. Espero, porque voy a borrar. Ya, después, ya lo copiaron porque voy a borrar. O le sacaron un pantallazo, ¿cierto? Ya, voy a borrar. Voy a borrar. Voy a borrar. Tengo 2x más 1 más 5 son más 6, ¿cierto? Me había quedado 2x. Me había quedado 2x igual a más 1 más 3. No, más
5. Más 5. Más 5. Más 5. Ya. Entonces yo lo estoy haciendo paso a paso, como en matemática. Eso es más 6. Entonces tengo que despejar x, me va a ser más 6 partido por 2. Entonces x va a ser más 3. Entonces el estado de oxidación del N en ese compuesto va a valer más 3. ¿Ya? Va a valer más 3. ¿Ok? Todos se hacen de la misma manera. Ahora, de esta manera yo me aseguro que matemáticamente no me voy a equivocar. Ahora esto tiene una gracia, que ustedes lo pueden comprobar. Por ejemplo, si ustedes reemplazan la x, que es más 3, entonces ustedes dicen más 3 por 2, más 6. Y en este otro lado tienen más 1, más 5, más 6. Entonces es igual. ¿Ven? Entonces eso es la gracia. Ya. No quieren entrar a clase. ¿Qué entran, po? Pero que tenéis que aceptarlo. Pero si no me han pedido entrar, a los que me han pedido yo ya los acepté. Ya entró. Vanessa Curilén. Entró. No, no sé la Vanessa Curilén, pero entró la Montserrat. Ya. Estoy hablando solo, parece. Ya, la otra forma, chiquillos. Ustedes vean. Miren, tienen N2H5 más 1. ¿Ya? Más. Ahí aparecieron más. Ya. De esta manera, lo hacen de esta manera. Voy a cambiar el color para que no se confunda. Como yo sé que el H vale menos 1, yo lo coloco acá. Menos 1 y después lo multiplico por 5, porque hay 5 y eso me da menos 5. Entonces ustedes se preguntan, ¿qué número acá, qué número sumado con menos 5 les da más 1? ¿Ya qué número sumado con menos 5 le da más 1? ¿Qué número sumado con menos 5 le da más 1? Si tengo menos 5, entonces para que me dé positivo tiene que Sí, ser un profesor. número mayor a 5. ¿Más 6? Sí, más 6. Entonces más 6 con menos 5 les va a dar más 1, que es esta carga de acá, ¿cierto? Pero fíjense, el H vale menos 1, pero acá yo lo multipliqué por 5 porque habían 5 H. Entonces el total me dio menos 5, pero acá el total es más 6, pero tengo 2 nitrógenos. Y como yo quiero saber cuánto vale de un nitrógeno, este significa que este más 6 es como que hubiese estado multiplicado por 2. Entonces, cuando ustedes vean eso, ustedes toman el más 6 y en este caso lo dividen por 2, por este 2, ¿cierto? Y eso le va a dar más 3. Entonces, el número de oxidación del nitrógeno es más 3, ¿ya? En el compuesto. Acá no hicieron esa ecuación, ¿cierto? Sale como más rápido de esta manera. Mucho más rápido, pero ahí ustedes ven qué le acomoda. Ahora yo voy a hacer todo de esta manera, que es más rápido y es como puro, es muchísimo más rápido y eso. Ya, voy a borrar. Siéntate acá. No, siéntate. La otra es lo mismo, pero es con negativo. Es la letra B, es Cl en el ClO3 menos. Cl en el ClO3 menos. Ya. Entonces, el oxígeno, ¿cuánto yo les dije que era el número de oxidación? -2. Ya, muy bien. Entonces yo voy a anotar -2.
y lo tengo que multiplicar por la cantidad que me indican. En este caso es un 3, por ese 3. Entonces el total de oxígeno, porque cada oxígeno es menos 2, pero como hay 3, el total va a ser menos 6. Entonces ustedes se preguntan, ¿qué número sumado con menos 6 les da menos 1? Más 7. No, porque si suman más 7 les va a dar más 1. Más 5. Más 5. Más 5. Siempre el de acá va a ser positivo, este de acá son negativo. Más 5 con menos 6 le da menos 1. Y como hay un cloro, significa que ese más 5 es del cloro. Entonces, el cloro acá, su número de oxidación vale más 5. De hecho, el cloro tiene 4 números de oxidación. Tiene más 1, más 3, más 5 y más 7. En este caso, en este compuesto o en este ion está con el más 5. ¿Ya? Ahí estaría hecho la letra C, la letra D. ¿Ya? La otra, ¿lo copiaron? A lo mejor voy muy rápido. Ya voy a esperar un poquito. Esperar un poquito. Se puede poner de acá. A ver. Ah, sí se puede rayar. No tomen en cuenta lo que estoy haciendo. Ya, sí se podía rayar. Ya. La letra C, le voy a ver uno de cada uno, porque les vi el primero que era un catión que era positivo, le vi un anión que acá era negativo, y acá le voy a ver uno que es neutro. Ya, la C es... Ya. P en el H3, PO4. ¿Y ese mono feo? ¿Eres tú? Sí. Ya. El H, cuando estaba al principio, ¿cuánto valía? ¿Cuánto les dije que valía? Más 1. Ya. Entonces, el H es más 1, lo pongo entre paréntesis y lo multiplico por ¿cuánto? Lo multiplico por 3, porque hay 3. Entonces, yo tengo más 3. Ahora me voy al oxígeno. ¿Cuánto vale el oxígeno? Menos 2. Menos 2. ¿Y por cuánto lo multiplico? Por 4. Por 4, y esto les da menos 8. Entonces, ustedes se preguntan, ¿qué número sumado con el más 3 y el menos 8 me da 0? Entonces, ustedes saben que para que les dé 0 tienen que tener más 8, porque si tengo menos 8, y el 8 es mayor, y es negativo, entonces como acá tengo más 3, entonces me falta un número que sea positivo. ¿Cuánto tiene que valer ese número? Más 8. No, pues sí. Tengo menos 8 y me tiene que dar 0. Entonces me tiene que dar más 8. ¿Cuánto me falta para llegar a 8 si tengo 3? 5. Ya, entonces sería más 5. Entonces ahí tienen. Ustedes comprueban, pues. Más 3 con más 5 le da más 8 y menos 8 le da 0. Entonces acá el P vale más 5. Acá no dividen porque acá no hay, si hubiese habido un 2, tienen que dividir por 2. O si hubiese habido un 3, tienen que dividir por 3, porque acá ustedes sacan el total, no lo sacan individual. Todo esto, lo voy a cambiar de color. Pucha, ahí dije que iba a cambiar de color y no me cambió. Ese más 3 es el total de los hidrógenos. Este más 5 es el total de la P. Y este menos 8 es el total de las O. Pero si yo quiero de una O, tengo que dividir por 4, porque son 4, ¿cierto? Por eso les da menos 2. Acá si dividen por 3 les da más 1, que es el valor de cada uno. Ya. Entonces, ustedes de la misma manera hacen la D, ¿cierto? Que tienen que sacar el N acá, y la MN. Es re simple, miren, si yo se lo puedo explicar así con palabras.
como acá tienen un 3, ustedes saben que les va a dar menos 6, porque ustedes saben que el oxígeno es menos 2. Menos 6, acá el H vale más 1. Entonces, ¿qué número les falta para que enteren más 6? Porque si tengo menos 6, tengo que tener más 6, como tengo más 1, es más 5. Y acá, el 4 vale menos 8, ¿y qué número sumado con menos 8 le da menos 2? Sería más 6, ¿cierto? Más 6 con menos 8 les da menos 2. Ya saben entonces que acá vale más 5 y acá vale más 6. Ya, esto de acá. Les voy a explicar el más simple primero, que es la C, para que lo acordemos. Y después les voy a explicar unos que se hacen igual, pero la dificultad es que tienen que sacar el número de oxidación como lo hicieron en el ejercicio 1. ¿Ya? Por ejemplo, la letra C. Tengo aluminio 0 pasando a aluminio 3 más. Da lo mismo, este lo habíamos hecho en clase. Ya. Voy a repasar la materia primero con esto y después, cuando repase la materia, lo vamos a ir completando. Hola, profe. Hola. Hola. Después voy a pasar la lista. Ya. Primero, les piden... yo se los coloqué con la flecha. Si ustedes le ponen un slash, es lo mismo. Es como si hubiese una flecha. ¿Ya? Por si acaso. Tienen que decirme si es oxidación o reducción, tienen que indicarme el agente oxidante, el agente reductor y el número de electrones. Entonces, primero, la oxidación, en la oxidación, lo que pasa, aumenta el estado de oxidación. Es decir, acá está pasando de 0 a más 3. ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Ya, entonces es una oxidación, porque la oxidación aumenta el estado de oxidación. Si yo me aprendo una por descarte, la reducción, que es la otra semireacción, va a significar que el estado de oxidación disminuye. ¿Ya? Pero acá aumentó. Entonces, en esta reacción, en particular, la C va a ser una oxidación. ¿Ya? Ya, primero yo sé que es una oxidación, porque aumentó el número de oxidación o estado de oxidación, que así lo vamos a abreviar. ¿Ya? Segundo, voy a borrar la parte de abajo. Ya. Me dicen que tengo que indicar el agente oxidante y el agente reductor. Ya. El agente oxidante, lo vamos a abreviar así, va a ser el que tiene mayor EDO, mayor número de oxidación. Y por ende, el agente reductor va a ser el que tiene menor EDO. Ya. Si yo aplico eso, ¿qué número es mayor? ¿El 0 o el más 3? Se puede escribir 3 más o más 3, que es lo mismo, por si acaso. 3 más. Ya, el 3 más. Entonces, ese sería el agente. Oxidante. Ya, entonces ustedes debajo de este le ponen agente oxidante. Y por descarte, el otro va a ser el agente reductor. ¿Ya? Si ustedes aprenden uno, el otro sale por descarte. Ya, eso es para reconocer cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Ya, después les piden el número de electrones. Y el número de electrones va a ser la diferencia que hay en los estados de oxidación. 3. ¿En cuánto varió? Varió en 3 porque pasó de 0 a 3.
Sí. Como varió en 3, entonces significa que van a haber 3, van a haber 3 electrones. Ahora, repasando la materia, resulta que por concepto el agente oxidante es el que capta electrones. Entonces, en rigor, los electrones tienen que ir al lado del... No se los voy a hacer colocar, pero usted, para que sepa, siempre los electrones están al lado del agente oxidante, porque va a ser la especie química que capta electrones. Y el agente reductor va a ser la especie química que cede, o le pueden poner pierde, la cosa que se le quitan los electrones, cede electrones. Entonces, si el aluminio 0 cede, el aluminio 3 más los capta, ¿ya? En este caso son 3 electrones. Y en el PPT-1 de la clase de redox sale todo esto conceptual, po. Cuando el agente reductor cede electrones, se va a oxidar. ¿Qué significa eso? Que como su número de oxidación es menor, al dar esos electrones se va a oxidar, es decir, va a aumentar su número de oxidación, que pasó de 0 a 3 más. Y en el caso contrario, el agente oxidante al captar electrones se reduce, porque si yo tengo este que es más 3, al captar electrones va a pasar a 0, pasa como al contrario. Y si ustedes son matemáticos, si yo lo quiero hacer matemáticamente, yo tengo 3 positivos con 3 negativos, eso les va a dar 0, que es ese número que está ahí. ¿Ya? Por eso los electrones siempre están en el agente oxidante para disminuir esa carga, ya sea el mayor número de estado de oxidación. Ya, entonces acuérdense, el que tiene mayor número de oxidación, que en este caso es más 3, es el agente oxidante. El otro es el reductor. Cuando aumenta este número, es decir, pasó de 0 a más 3, aumentó, significa que es una oxidación. Y la diferencia pasó de 0 a 3, significa que son 3 electrones. ¿Ya? Eso es la parte de materia. Lo expliqué con este que es más sencillo, porque no tienen que calcular el número de oxidación porque se los da directo. Es 0 y más 3. ¿Ya? Pero ahora los otros se hacen exactamente igual. Por ejemplo, el primero, la letra A. Tengo NO3 menos pasando a NO. Lo único que tienen que hacer acá ustedes es que ustedes tienen que ver el número de oxidación de esta N y tienen que ver qué pasó con el número de oxidación de esa otra N. Y para eso tienen que sacar el número de oxidación de la N. Entonces, rápidamente, como acá el oxígeno es 3, esto les da menos 6, ¿cierto? Que acuérdense que menos 2 multiplicado por 3, ¿cierto? Les da menos 6. Entonces ustedes tenían que decir, ¿por qué número sumado con menos 6 me da menos 1? Entonces tiene que ser más 5. Porque más 5 con menos 6 les da menos 1. Entonces acá el N vale más 5. Y en este otro lado, el oxígeno vale menos 2. Entonces, ¿qué número sumado con menos 2 me da 0? Porque no tiene carga, entonces sería más 2. ¿Ok? Entonces ahora ustedes se fijan solamente en el N. Pasó de más 5 más 2. ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Ya, entonces ¿es una oxidación o reducción? Reducción. Ya, entonces esta sería reducción. Ya, entonces ustedes ponen, esa es una reacción de reducción. Después, ¿cuál es el agente oxidante? El que tiene el mayor número de oxidación. ¿Por cuál es el que tiene mayor número? La primera, NO menos Ya, 3. la primera. Entonces ustedes pueden poner debajo de esa especie, pueden ponerme AO, y yo voy a entender que es el agente oxidante, y acá por ende, debajo de esta tienen que poner AR. ¿Y cuántos electrones hay en juego? 3. 3. Son 3 electrones. Porque pasó de 5 a 2. Es decir, varió en 3.
¿Y esos electrones dónde debiesen estar? ¿Al lado de quién? ¿Del agente oxidante o del reductor? Del oxidante. El oxidante es el que capta los electrones. Entonces acá serían los 3 electrones. Al lado del agente oxidante. ¿Ya? Pero en el fondo yo le estoy pidiendo que me digan que hay 3 electrones, que esto era una reducción, que esta especie era el agente oxidante y que esta especie era el agente reductor. Eso es lo que yo le estaba pidiendo. ¿Y en qué se diferencia del anterior? Que acá tuvieron que sacar el número de oxidación del nitrógeno en ambos compuestos, que fue como ustedes hicieron el ejercicio en la 1. ¿Ya? Por eso yo les puse en la 1 sacar los números de oxidación, porque acá tenían que hacer lo mismo. Ya, la B se hace de la misma manera. Por ejemplo, acá el S, acá vale menos 2. Pero acá, si usted lo van a anotar, yo se los voy a, entre comillas, entre todos lo vamos a hacer. Si este vale 4, ¿cuánto vale el total? En la B. Arriba del lado, ¿cuánto le tendría? Más 2. Como que donde viene. 8. Más 8. 8. Menos 8. Más 8. Menos 8. Porque acuérdense que el oxígeno es negativo. Ah, verdad. 4, menos 8. Entonces, ¿qué número sumado con menos 8 les da menos 2? Más 6. Ya, entonces, en la letra B, la S vale menos 2 y acá vale más 6. ¿Ya? En la letra B. En la letra B, ¿cierto? En la letra B tenemos, solamente acá le voy a colocar en la pizarra, tienen menos 2 y está pasando a más 6, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Oxidación o reducción? Oxidación. Oxidación. Ya, esto va a ser una oxidación porque aumentó el número, ¿cierto? Entonces la B sería una oxidación. ¿Cuál sería el agente oxidante? ¿El que está dónde? ¿Antes o después de la flecha? ¿Cuál es el mayor número? ¿Más 6? Sí, pues, entonces, esta especie sería el agente oxidante que creo que es el SO4 2 menos, si es que no me equivoco. Y este era el S2 menos, ¿cierto? Entonces, este es el agente reductor, ¿cierto? ¿Y en cuánto varía de menos 2 a más 6? ¿En cuánto varió? 4. 4. Resta numérica, están los negativos, el 0 y los positivos. De menos 2 a 0, ¿cuánto es? 8. Ya. De menos 2 a 0 no es 8, pero de menos 2 a más 6 es 8, ¿cierto? Ya Sí. serían 8 electrones. Porque de menos 2 a 0 es 2 y de 0 a más 6 son 6. 6 más 2 es 8. Y estos 8 electrones debiesen estar al lado del agente oxidante. Entonces ahí tendrían que estar los 8 electrones. ¿Ya? Pero yo no iba a hacer, solamente le iba a decir que era menos 2 y más 6. Era la idea que lo hicieran ustedes. Pero sí, les voy a explicar. La letra D o la E. ¿Cuál le explico? Los dos se hacen similar. ¿Cuál de La las? D. La D. La D. ¿La D o la E? La E es más difícil. Bueno, los dos son iguales. Las dos, profe. Las dos. La E. La Sí, E. profe. Hagamos las dos. No, la E para que ustedes hagan la D después, po. Solito. Solamente les quedaría la D para hacer, pero se hace muy similar que la E. ¿Ya? Mira, en la E es Cl2 y yo, de buena onda que soy, le coloqué el 2Cl O3 menos. ¿Ya? Va. Yo, de buena onda, les coloqué el 2Cl3 menos, pero en realidad no copien esto. En realidad el ejercicio se los tienen que plantear así. Ustedes se los colocan así. ClO3 menos. Y ustedes, si saben química, ¿cierto? Acá dicen, acá hay 2 cloros y acá hay 1. Entonces, como tienen que haber 2, porque los átomos tienen que ser igual antes de la flecha y después de la flecha, entonces por eso se les coloca un 2 acá adelante. Yo se lo coloqué para no estarlo, porque si ustedes omiten ese 2, les va a cambiar todo.
aunque hagan el ejercicio bien. ¿Ya? Pero la cosa es que tienen que dejarlo tal cual como está. Y la letra D, lo mismo. Y 2 pasa a 2i. Si se dan cuenta, acá hay 2i y acá también hay 2i. Ya, se va a hacer de la misma manera la anterior. La letra D es el mismo procedimiento. Ya. Cuando tienen el Cl2, el número de oxidación, ven que no le aparece ningún número, es porque es un cero. ¿Ya? No es necesario que se lo indiquen, pero ya para no confundirlo, lo vamos a colocar, un cero. Y acá, acuérdense, si el oxígeno vale 3, el total va a ser, acuérdense que es menos 2 por 3, acuérdense que es menos 2, es que a mí no me gusta estar haciendo este paso, yo lo omito, por 3 y eso me da menos 6. ¿Ya? Sacan el número de oxidación como lo hemos hecho siempre. Entonces ustedes se multiplican 3 por menos 2 y colocan al tiro el total, menos 6. Entonces, yo me olvido de este 2. Yo acá digo, el cloro, ¿cuánto tiene que valer el Cl para que les dé menos 1? Tiene que ser positivo, pero ¿cuánto? ¿Qué número? Más 5. Más 5, ¿cierto? Más 5. ¿Ok? Y ahí les da más 5 con menos 6, les da menos 1. Entonces, el otro tienen que hacerlo de la misma manera. Esto va a funcionar como lo siguiente. ¿Cuál es el agente oxidante? ¿Cuál tiene mayor número? ¿El 0 o el más 5? Usted tiene que ver del cloro, ¿cierto? Más 5. Entonces ya, este es el agente oxidante. Por ende, este es el agente reductor. Pasó de 0 a más 5. ¿Es oxidación o reducción? Oxidación. Ya, entonces eso es una oxidación, ¿cierto? Y en el número de electrones es lo que les voy a explicar arriba del ejercicio. Acá hay 2 cloros y acá hay 2 de estas especies. Es como que si ustedes dijesen Cl, es lo mismo que si ustedes dijesen Cl0 pasa a, a Cl o 3 menos y otro Cl0 pasa a la otro Cl o 3 menos. ¿Ya? Es como si fuese eso. Entonces, sabemos que de 0 el cloro acá vale más 5 y acá también vale más 5. Entonces, acá varió en 5 y acá varió en 5. Entonces, en el fondo, ¿cuántos electrones son? ¿Cuántos electrones serían? 5. No, pues, miren, para que no se compliquen. En el primer lado tengo 0, ¿ya? Y en el otro lado yo sé que el cloro valía más 5, ¿cierto? Pero como yo tengo 2Cl, porque era Cl2, significa que tengo 2 veces el 0. Y por ende, al otro lado tengo 2 veces el 5. Entonces, ¿cuánto es esto? Más 10. O sea, no es que sea más 10, no es que tenga que sumar eso, yo ahí me equivoqué. Entonces, acá, ¿en cuánto varió? De 0 a 5 varió en 5. Entonces son 5 electrones. 5 electrones. Pero acá de 0 a 5 varió de nuevo en 5. Entonces son 5 electrones. Entonces, ¿cuántos electrones son? 10. 10 electrones. Es como que se hace es como que se hace doble. Acá vale 0 y acá vale más 5, pero como son 2, es como que ustedes multiplican ese 2 por el más 5. Entonces 2 por más 5 les da más 10. Entonces es como que pasa de 0 a más 10. Y de 0 a más 10 varía en 10. ¿Ya? En el fondo eso es.
Entonces en la letra D va a pasar de 0 a 2 negativo. ¿Aumentó o disminuyó? De 0 a menos 2, Disminuyó. disminuyó. Entonces la otra sería reducción, ¿cierto? Disminuyó. Reducción, ¿cierto? El agente oxidante. ¿Cuál es más grande, el 0 o el negativo? El 0. Entonces acá sería el agente oxidante, acá sería el agente reductor. ¿Y cuántos electrones varía si pasó de 0? Ese 2 es como que multiplica la carga, entonces queda menos 2. De 0 a menos 2, ¿cuánto varía? 2. 2. Yo al final lo hice, ¿vi? Lo hicieron, lo que ustedes me dijeron. ¿Ya? Listo. Y ahí estarían hechos casi los primeros. Y con la parte, con eso de sacar eso, miren, yo me voy a saltar todo esto porque esto es solo materia. Ustedes se van acá a la pregunta número 10 de, ¿cómo se llama? De selección múltiple. Y, por ejemplo, acá, en esta, dicen, ¿cuál de los siguientes compuestos el EDO del cloro es, no es que sea más 5, ahí yo me comí, yo debiese haberle puesto más 5, ¿ya? Porque acá lo coloqué como en matemática, que yo sé que el 5 es positivo, pero en matemática se omite el más, pero en química y en física no se debe omitir, se tiene que colocar, por si acaso, es más, 5. Entonces, para responder esto, ustedes lo único que tienen que hacer, que igual es como lata, es sacar el número de oxidación de cada cloro, y en el que le dé más 5, el que tienen que marcar como un voto, ¿cierto? Le ponen la rayita. Para responder esto, si ustedes me los van a mandar en una hoja, no impresa ni nada, ¿cierto? En una foto, basta que ustedes le coloquen acá, porque a mí también se me fue ponerle, deberían haberle puesto, si quieren ustedes le ponen letra, por ejemplo A, ¿cierto? A la otra B, si quieren, si no, no es obligación, ¿ya? Por si acaso. Te colocan la respuesta, por ejemplo, en la primera, supongamos que se oxida, entonces ustedes me colocan se oxida. En la segunda, supongamos que produce un aumento de EDO, entonces ustedes me ponen produce un aumento de EDO. Entonces yo voy a saber que ustedes me están marcando esa alternativa. Supongamos que acá es ClO3 menos, entonces me ponen ClO3 menos. Y así sucesivamente. ¿Ya? Por ejemplo, rápidamente, como uno tiene práctica, ¿ustedes qué hacen? Como esto es un 7, ya eso les va a dar menos 14. Entonces, por ende, acá va a ser más 14. Pero como hay 2, tienen que dividirlo por 2, entonces más 14 dividido en 2 les da más 7. Entonces acá el cloro vale más 7, no vale más 5. Entonces no me sirve. Me voy para acá. Como acá hay un 4, 4 por menos 2, esto es menos 8. Pero el HK vale más 1. Entonces, ¿qué número sumado con más 1 me da para llegar a que me dé 0? Como tengo menos 8, entonces sería el cloro más 7. Tampoco me sirve. Acá, 3 sería menos 6. Y para que me dé menos 1, esto tendría que valer más 5. Entonces, la alternativa correcta es esa. Por ejemplo, acá, menos 4, y acá vale más 1, entonces aquí vale más 3, y acá el H vale más 1, por ende acá vale menos 1, ¿ya? Esa es la correcta. Y no sé cuánto estamos de tiempo. Quedan 10 minutos. Ya, miren, para hacer lo demás, ustedes van a tomar esto. Van a tomar el PPT, el segundo PPT. Van a tomar el segundo PPT. ¿Ya? Esto. Y se van a ir. Ah, también tienen que tomar el primero, donde yo le hice el repaso igual cuando era oxidación, reducción, ¿cierto? Y se van a ir, por ejemplo, esos son ejemplos, cuando yo les expliqué. Se van a ir acá, importancia de las reacciones redox. Por ejemplo, acá, corrosión. Dice reacción química de los metales expuestos a la acción de agentes atmosféricos como el oxígeno y la humedad ambiental. Es una oxidación de los metales.
la corrosión, que es la formación de herrumbre, es la consecuencia de una reacción redox no deseada. Ya, si yo me voy a eso, primero yo tengo que ir viendo acá, complete la oración, la electrólisis, la pila comercial, la pila alcalina, la pila electrolítica, acá. Para proteger los metales de la corrosión se debe, todavía no la puedo responder. ¿Por qué? Porque ahí cuando vi la corrosión, no me aparece, pero sí me va a aparecer cuando vea la electrólisis. Pero acá, dentro del electrón, la pila seca, acá. Tampoco me sirve porque esto, la corrosión del hierro se previene haciéndole un galvanizado, que es un recubrimiento con, eso me va a aparecer en la electrólisis. Y acá, la única que puedo responder con esa, acá dice, la corrosión es una oxidación de los, acá, es una oxidación de los metales. Entonces, acá yo pongo de los, y ahí tendrían que poner usted metales. ¿Ya? Para no ocupar el power primero y solo que ustedes ocupen el power 2, vamos a contestar estas. Y ustedes me van a ayudar. En la oxidación, el estado de oxidación. Entonces acá ustedes tienen que poner, ¿aumenta o disminuye? ¿Qué pasaba con el estado de oxidación? ¿Aumentaba o disminuía? Aumenta. Ya, entonces acá es aumenta. Entonces la oxidación aumenta. Ya. Después, el agente reductor, ¿qué les dije? ¿Cede o capta electrones? Capta. No, el agente oxidante es el que capta. Cede. ¿Ya? Cede. El agente oxidante tiene, acá ustedes completan, mayor o menor estado de oxidación. Mayor. Mayor, ¿cierto? Acá, en una reacción redox existen dos semireacciones, las cuales se llaman, ¿cómo se llaman? Es lo que me piden acá, po. Oxidación o reducción, ¿cierto? Ya, entonces ahí marca. Ya, entonces, la reacción redox existen dos, las cuales se llaman oxidación y reducción, o pueden poner reducción y oxidación, eso al caso da lo mismo. El estado de oxidación del O en los compuestos es, ¿qué número estábamos ocupando? El 2 menos 2. Menos 2. Salvo en los, ¿qué excepción le puse al principio de la clase? Peróxidos. Peróxido, que es, ¿qué número les dije que era? Menos 1. ¿Ya? Menos 1. Ya, eso lo sacan del power primero y los vamos de lleno al segundo power, aprovechando el tiempo. Miren, Profe, una consulta, ¿esos power los mandó al WhatsApp o los tiene en otra parte? sí, al WhatsApp lo subí al Classroom, pero si quieren yo se los vuelvo a enviar. Por ¿Ya? favor. Ya se los vuelvo a enviar. No hay ningún Gracias. problema. Ya miren, en la electrólisis sí los vamos a detener. Dice, ocurre este proceso en una celda electrolítica. Fíjense. La electrólisis ocurre en una celda Electrónica. electrolítica. ¿Ya? Ahí está la respuesta. Para que ocurra la electrólisis se debe aplicar, miren, si seguimos leyendo, ¿dónde se le aplica energía eléctrica para lograr una reacción química? Entonces, se debe aplicar energía eléctrica. O también alguien le puede poner electricidad o pueden ponerle corriente eléctrica, igual estaría bien. Pero según el PPT sería energía eléctrica. Voy a seguir con la, ¿cómo se llama? Con la electrólisis. Me voy a pasar a acá. En la celda electrolítica la oxidación ocurre en, ya. Eso yo no lo coloqué acá, pero hay una regla acá, hay una regla que, para que sepan, los electrodos son en la celda cátodo y el otro electrodo se va a llamar ánodo. Son dos electrodos siempre. Uno empieza con una consonante y el otro empieza con una vocal. Entonces, las consonantes van a ser con las consonantes. Entonces,
la reacción que empieza con consonante es la reducción y la reacción que empieza con vocal es la oxidación. Entonces, en la celda electrolítica, la oxidación ocurre en el ánodo y la reducción ocurre en el cátodo. Siempre consonante con consonante y vocal con vocal. Entonces, acá le dice, en la celda electrolítica la oxidación ocurre en el Ánodo, y la reducción ocurre en el Cátodo. 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 Ya. ¿Qué más? Acá, dentro de los usos de la electrólisis pueden ser, sigamos, miren, entre los principales usos destacan la obtención y la refinación de metales, como el cobre. Entonces ahí ya con esa ya me matan, pues. Pueden poner obtención y refinación de metales. O alguien le puede agregar también el recubrimiento de metales. Ya, también es otro uso, pero yo les pedí dos. Después, acá, la corrosión del hierro se previene haciéndole un galvanizado, que es un recubrimiento con, ya, fíjense acá. Después dice recubrimiento de metales, formando una cubierta protectora, como el niquelado, cromado o plateado, y la prevención de la corrosión mediante el galvanizado del hierro es un recubrimiento con zinc. Entonces acá les dice, la corrosión del hierro se previene haciéndole un galvanizado, que es un recubrimiento con Zinc. zinc, ¿ya? Y esta ya la contestamos, ya. La corrosión es también la habíamos contestado, la contestamos. Y lo estarían faltando todas las que tienen que ver con esto, con las pilas comerciales. Acá, por ejemplo, les preguntan, no sé qué hora, parece que estamos en la hora. Quedan 2 minutos. Aprovechemos para terminar, por último, completa. Dice pilas comerciales, acá. Las pilas comerciales son, acá les da la respuesta, son pila seca, pila alcalina y el acumulador de plomo o batería de automóvil, que es lo mismo. Ahí estaría la respuesta de esas tres. Después, la pila alcalina, acá. En las pilas secas, para que los vamos en orden. Pila seca, ¿ya? Les preguntan acá, el zinc corresponde al, y fíjense acá, están revestidas de zinc, que es el, Ánodo. ya, Ánodo. entonces acá, el zinc 0, ¿cierto? Corresponde al ánodo, y la barra de grafito corresponde al, ya, barra de grafito, que es el cátodo, ¿ya? Acá, había otra de... El problema que tiene la pila seca es que produce, ya, por si acaso, como tiene cloruro de amonio, lo que produce es amoníaco. Ya, acá completan con amoníaco, el cual aísla el grafito, amoníaco. Y después nos vamos a la pila alcalina, que dice, en vez de cloruro de amonio, porque de este compuesto se produce el amoníaco, que es el que molesta en la pila seca. Entonces, ese compuesto se cambió por hidróxido de potasio. Entonces, acá dice, la pila alcalina en vez de NH4Cl utiliza, en vez de eso, utiliza hidróxido de potasio. ¿Cierto? Y después, acá, la batería de auto posee, ya, acá está la batería del auto. No aparece acá, pero sí, 6 celdas o pilas conectadas. La batería de auto posee 6 celdas o 6 pilas conectadas entre sí, las cuales generan, ya, miren, cada pila va a generar 2 volts. Y si son 6, ¿cuántos volts generan? 12. Por eso, cuando ustedes colocan en el encendedor, ¿cierto?, del auto, el voltaje que les da el auto es de 12 volts. O las baterías de auto son de 12 volts. Dentro, y ahí estaría casi todo.
Después, chiquillos, esto es solo diferencia. Por ejemplo, diferencia entre pila común y alcalina. ¿Para qué se ocupan en el diario vivir? Cualquier cosa en la otra clase, si les falta completar, podemos, lo voy a hacer igual que en el otro curso, ver, ¿cómo se llama? La materia y dejar un espacio para terminar la guía, ¿ya? Pero todo esto es materia, pues definan electrólisis, galvanizado, corrosión, etcétera. ¿Ya? Y estaría casi la guía hecha. Termina acá la clase, pensé que voy a detener la grabación, pero no se me escapen, por favor, porque